nunca perseguí la gloria. Buen día para todos, gran gusto en saludarlos. Comienza Caminante por Calve, son las 7:03. Pegadito al informativo, como siempre, Gustavo Rey nos ha informado de lo que pasa en Uruguay y en el mundo. Y bueno, es momento de hablar de seguridad social, es momento de hablar de la mejora en calidad de vida de todos ustedes, de sus derechos, de sus reclamos. Y para ello tenemos un programa hoy de 1 hora, como siempre, con un menú variado, con muchas voces, con muchos temas además, ¿no? Que han pasado, cosas que han pasado, que vendrán, que seguirán pasando y que, como siempre, preocupan a todos, ¿no? El gusto de estar recibiendo, primero saludar a Jorge en los controles, les cuento a los que todavía no salieron, primero escuchar Caminante, ¿no? Pero quienes tienen que salir, está pesado, ¿no? Un invierno que nos acerca o nos está acercando, falta todavía para la primavera, ¿no? Pero de alguna manera, este veranillo que vemos o que se da siempre en agosto, hay que, bueno, tener mucho cuidado porque a veces uno se saca ropa más de lo que debería, porque tiene calor, pero después se paga muy caro, así que hay que cuidarse, ¿eh? Ariel Ferrari, gran gusto de tenerte acá en el estudio, ¿cómo estás? Buenos días, Néstor, buenos días, audiencia, un gusto. Y bueno, hoy en forma presencial, acompañando, tratando de retomar la normalidad, pero siempre con los cuidados que hay que tener, porque no pasó del todo toda la pandemia. Acá, ¿no? Estamos en el estudio, tenemos una división con una mamparita, que nos permite estar con tranquilidad. Es diferente estar acá, Ariel, y ahí ¿no? hay alcohol arriba de la mesa, pero en gel. En gel, claro, exacto. Ariel, esto es diferente al teléfono, ¿no? Que uno por ahí se comunica, está bueno, pero el estudio tiene otra calidez, ¿no? Está claro, va a ser insustituible por más que la tecnología nos permita avanzar y hacer muchas cosas. Mirarnos a la cara, mirarnos a los ojos, conversar mano a mano. La radio, Ariel. Siempre que hayan dos personas atrás del micrófono o una, es historia. Y bueno, y el gusto de estar recibiendo, se une a la charla como todos los sábados, el hombre que es el buque insignia de este programa, ¿no? Sisto Amaro. Tito, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, un día muy particular. Una compañera del cerro, del barrio, una militante de la jubilados de la carne, de la FOICA, la esposa de Pedro Morganti, un hombre muy vinculado socialmente en el cerro, un hombre que Verdirrojo era como parte de su vida y que la lucha social nunca le fue esquiva. Anubi falleció, y falleció a consecuencia de COVID. Hoy las banderas en el cerro están a media asta y se acompañará a la familia, a Pedro Morganti, a toda su familia, a los compañeros de Ajupenfolca, a los compañeros que hacían los paseos en los que ella y Pedro estaban muy involucrados y contribuyendo y siempre solidarios. Una gran pérdida, y llegue abrazo fraterno a familiares, compañeros y amigos. Esto es lo que las situaciones en marco de una pandemia que tenemos que tener claro, no terminó, que la vacuna ha jugado un papel principal, que ha aislado al virus de la inmensa mayoría de los uruguayos, pero aún hay que continuar con esa intensidad, con esa convicción de que no hay otro camino, que hay que vacunarse, y las cifras que ofrece el Ministerio de Salud Pública, que tienen que ver con cantidad de infectados,
con cantidad de personas en el CTI, incluso con la cantidad de fallecidos, es que es cada vez menor y se está controlando una pandemia que ha causado un enorme dolor, daño a nuestra economía y que sanitariamente estamos pudiendo dar la mejor respuesta, diría yo, en función de todas nuestras posibilidades, y en la respuesta vamos todos. Nosotros tenemos que cuidar a la familia tiene que cuidar al barrio, a la sociedad en su conjunto, y bueno, con este dolor del día de hoy hay que sumarse a la batalla y generar más anticuerpos y cuidar más los protocolos, y bueno, en ese rumbo seguramente iremos a alguna nueva normalidad en plazos que creemos no serán muy lejanos. Abrazos a la familia Morgante, a todo el querido barrio del Cerro. Nos unimos de acá, Tito, con Ariel también, por supuesto, Exacto, sin duda. Un saludo, ¿no?, a los compañeros herrenses. Y nos sigue pegando este COVID, ¿no? ¿Qué va a hacer? Hay que cuidarse. Sí. Tito, Ariel, bueno, han surgido muchas novedades. Ayer me paró una señora en el centro de tarde y me dijo, cuando hables con Ariel y con Tito, preguntale, yo no recibí el aumento, no recibo, me decía, una abuela, ¿no? 90 años casi, ¿no? No me vino el aumento de los 250 pesos y no lo recibí. Digo, bueno, tranquila que vamos a preguntarle a Ariel y a Tito qué pasó con esos 250 pesos que iba a estar. Bueno, yo digo, estuvimos en una reunión con los directivos de ONASPO, se nos planteó que la propuesta incluso era más para dar una señal que cuantitativa, con palabras más o menos así. Ajá. Y que el viernes próximo pasado el decreto iba a estar en vigencia. Ya realmente esto se pasa de castaño oscuro, porque si el ofrecimiento significa 250 pesos por mes en el marco, por decir algo, de aumento de los productos de primera necesidad en forma permanente y continua, y bueno, de aquel precio que hubo hace 15 días, hoy tenemos que hablar de uno mucho mayor. Los combustibles, las tarifas públicas. Es decir, cuando uno mira el Instituto Nacional de Estadística y nos dice que para todos los uruguayos la inflación de enero a junio es 4.75%, en el marco de la pandemia, de un invierno crudo, que necesitamos más alimentación, que necesitamos más abrigo. Hemos dicho lo que significa ese aumento, pero además no lo dan. Esto realmente nos llena de muchas cosas que bueno, en principio hemos dicho y reiteramos que es absolutamente insuficiente. Ahora, que ni siquiera se acerque en medio de esta situación, en el mes de julio, dinero que había sido ofrecido, no entendemos, y seguramente haremos los reclamos, los continuaremos realizando,
a los organismos del Poder Ejecutivo. Tito, Ariel, vamos a escuchar ahora un audio que nos ha preparado Claudia Soba, que tiene que ver también con el calendario de ajuste, con el calendario de agosto de pagos. Y retomamos la charla contigo, Ariel, hablando sobre eso también. Y además les voy a contar, si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar al ministro de Trabajo ayer, ¿no? Pablo Mieres en Rocha, que dijo algo que la verdad, ¿no? Es para analizarlo. Pero se los cuento ahora después que escuchemos a Claudia con este aporte, cuando nos va a estar comentando justamente de esto, ¿no? Del mes de agosto, donde se van a... Bueno, estamos en la expectativa a ver qué pasa con el ajuste de la mínima, pero bueno, vamos a estar en instantes con Claudia Soba, que nos va a estar compartiendo esto. Ariel, mientras esperamos esa grabación, ahí llega, mirá, está llegando Claudia con la grabación. Claudia, te escuchamos y agradecerte a Claudia que todos los sábados nos manda este aporte. Buenos días, audiencia. Hoy queremos recordarles que los cobros de jubilaciones y pensiones previstas para agosto podrán realizarse en el edificio sede del Banco de Previsión Social en Montevideo, así como en cualquier local de las redes habilitadas para el pago de prestaciones, Hábitat, ANDA y Red Pagos. El pago de todas las prestaciones del BPS se mantiene en cuanto al calendario y a la modalidad de los mismos, con la salvedad de que quienes cobran habitualmente en sucursales Cerro y Unión de Montevideo deberán hacerlo en el local de pagos descentralizado más cercano a su hogar, Hábitat, Red Pagos o ANDA, y que en agosto también se habilitó el cobro en el edificio sede del BPS. Quienes cobran habitualmente en sucursales y agencias del interior del país deberán hacerlo en el local de la red de cobranza descentralizada de su localidad, Hábitat, Red Pagos, ANDA o Polakov. No deben concurrir a las sucursales de BPS. En cuanto a los pagos a domicilio en Montevideo y las giras de pagos en el interior del país, continuarán siendo realizadas como habitualmente, siguiendo un protocolo sanitario preestablecido. También les recordamos que quienes tengan usuario personal BPS pueden acceder a los recibos en cualquier momento a través de los servicios en línea del BPS, y quienes no lo tengan pueden gestionarlo en el propio local de pago descentralizado donde estén realizando el cobro de su prestación. Ahora sí, Ariel, el momento de escucharte a vos. Tito lo adelantó y lo resumió más o menos, esta sensación que se tiene ante, primero, un aumento que todavía no se dio y en qué momento se da, ¿no? Sí, cuando empezamos el programa, yo hacía referencia a lo que es la tecnología, sí, ¿no? Exacto. Y bueno, hoy uno puede entrar en Google, que no es una aplicación que te permite encontrar archivos de todo tipo. Y vos pones una referencia, aumento de la mínima a 250 pesos, y encontrás declaraciones de distintos integrantes de gobierno confirmando que con el pago del mes de julio, que se hace en agosto, recién nos informaba Claudia, la agenda y que nuevamente el Banco de Previsión Social hace el trabajo presencial en su local central, puede cobrarse las pasividades, quienes habían resuelto que se les pagara allí. Ahí podemos confirmar, reafirmar. Yo la he escuchado más de una vez, porque además de la sorpresa,
la consulta permanente en la oficina, los teléfonos, como se dice vulgarmente, arden, revientan, de la gente diciendo, fui a cobrar y no me dieron los 250 pesos. ¿Se pagan aparte? ¿Cómo se pagan? Y nosotros tenemos que decirle que no sabemos. Claro. Porque la palabra que le dio a la UNASPU, la palabra que le dieron a la representación de los jubilados y pensionistas en la reunión del ministro de Trabajo con su secretario, era que junto con el pago del mes de julio, en los primeros días de agosto, claro, se pagaban los 250 pesos. Entonces, ya no es solo la preocupación que la sostenemos de lo que es absolutamente insuficiente, 250 pesos, porque se le sumaba además, y acá recordar, yo capaz que Tito se acuerda bien el año, pero creo que fue por el 16 o el 17, no me recuerdo bien el año, la anécdota vale, el hecho vale por lo importante. El gobierno de aquel momento planteaba dar un adelanto y no incluirlo en la pasividad en el ajuste de julio. Y hubo una gran movilización de la UNASPU que terminó y participó la Comisión de Seguridad Social del PICNT y delegaciones de los sindicatos, y terminó frente al Ministerio de Economía reivindicando que debía acumularse a la pasividad, porque si no el aumento de enero no iba a ser sobre el total de lo que yo cobro. Y yo lo decía hace unos programas atrás. Y hay un informe que en estos días apareció de la Asesoría General de la Seguridad Social del BPS, donde nos dice que en el 2007 la jubilación mínima era 1.636 pesos. 2007. 1.636 pesos. Hoy, si no se hubiesen acumulado cada uno de los ajustes de julio, sería 7.821. Como se acumularon, además del aumento general en julio, que salvo este año que perdimos 1,8, fueron todas por encima de la inflación, es que llegamos a 14.853 pesos. Entonces, una muy, muy, muy fuerte preocupación, porque es insuficiente, porque no se acumula, pero ahora más grave todavía, porque no sabemos cuándo se paga. Y algunos, yo no sé si irónicamente, dice, bueno, pero el mes que viene le pagarán los 2 meses juntos. Es de absoluta injusticia, y quien tiene la expectativa, aunque sea insuficiente, el que gana menos de 15.000 pesos termina siendo mucho, 250 pesos. ¿Qué te parece? Es resolver de repente el presupuesto del día que no llega claro, a fin de mes con los 15.000 pesos. Totalmente de acuerdo, Ariel. Entonces, creo que, que merecen jubilados y pensionistas, sobre todo esos 135.000, que la mayoría no tuvieron oportunidades, no tuvieron posibilidades, y por eso cobran esa jubilación mínima. Cuando uno mira esos estudios de lo que yo hablaba, más del 70% son del interior del país. Uf. La inmensa mayoría son trabajadores rurales, trabajadores domésticos, los mismos que durante la vida activa no tuvieron posibilidades de tener un buen salario, y son de los salarios más postergados, más bajos. La mayoría son mujeres, mayores de 70 años, que ya tenemos derecho a tener una vejez digna y no estar pasando las necesidades que, como bien decía Tito recién, se profundizan con el tema de la pandemia. Ariel, le dejo una preguntita mientras yo voy en la búsqueda de Gabriel Regalado, economista, que nos va a estar hablando de un tema muy importante, ¿no? De esta prórroga que ha pedido el Ejecutivo para la Comisión de Estudio de la reforma de la Seguridad Social. Tito, ¿estás ahí? Yo le contaba a Ariel hoy que habló el ministro de Trabajo ayer, refiriéndose y diciendo que entendía que era poco el aumento, pero que se había dado la canasta antes, pero a su vez que la prioridad ahora del gobierno era los niños. Hola. ¿Estás ahí? Sí, que sorprendido. He escuchado estas palabras que no sé cuál será la contradicción entre tener políticas
destinadas a mejorar la situación general que viven los adultos mayores, y en esa misma política o en políticas destinadas a distintas franjas etarias, dar como prioridad a los niños del nacimiento hasta los 3 años. Creemos que esto es muy bueno, que hay que llevarlo adelante y mejorar la calidad de vida de esos niños, de sus familias. Sin embargo, eso no tiene que ver con dejar otra franja etaria sin protección social. Sin duda, Tito, el que los mayores de 65 años hayan mejorado y haya salido un sector muy importante de la pobreza, y hoy podemos decir que poco más del 2% mayores de 65 años están en situación de pobreza, tiene que ver con las políticas que se han aplicado y en particular lo que tiene que ver con la jubilación mínima. Pero si la jubilación en general, como nos pasó este año y estamos previendo el año que viene y el otro, 2023, el aumento general sea por debajo de la inflación, volverán algunos sectores a caer en situación de pobreza. Y esperemos nosotros que esos ahorros, entre comillas, como los 76 millones de dólares que este año dejaron de pagarse y se deberían haber pagado si se mantenía, solo no crecer las jubilaciones, sino mantener la misma capacidad de compra y haber dado ese 1,8 que se perdió. Bueno, si esos ahorros son para invertir en la niñez, creemos que es un error pensar que perjudicar, más allá que los abuelos hacemos muchos esfuerzos durante toda la vida y apoyamos toda la vida a nuestra familia, y a veces hasta económicamente, porque cuántas en situación de crisis, de desocupación, el ingreso seguro de un hogar se transformó, el de la jubilación, el de la pensión, cuando los salarios no entraban, ¿no? Y a veces los padres salían a trabajar y se quedan con los abuelos. Entonces, creo que no es justo mirar como confrontado dos sectores con dependencia, ¿no? Porque son los mayores de 65 y los menores de 3 años. Entonces, sí hay que tener políticas a la niñez, habrá que ver de dónde se sacan los recursos, pero no conteniendo los recursos de los adultos mayores. Claro. Tito y Ariel, los invito ahora y a los oyentes a escuchar a Gabriel Regalado, que está en línea, madrugando el hombre, pero es joven Gabriel, ¿no? Nos lleva ventaja. ¿Cómo estás, Gabriel? Buen día. Buen día, Néstor. Un saludo también para Ariel, para Sisto y para toda la audiencia. Buen día, buen día. Gabriel, bueno, se ha pedido una prórroga para esta comisión que está estudiando la reforma de la seguridad social, y uno piensa, prórroga más prórroga, esto significa que falta tiempo, que la UNASPU y la representación social no estaban tan alejados de cuando decían hay que tener tiempo para estudiar este tema, ¿no? Exacto, sí. El miércoles de esta semana se aprobó una nueva prórroga para la comisión de 45 días y bueno, como decías vos, Néstor, desde que empezó el trabajo de la comisión es la tercera prórroga. La primera se aprobó para la etapa del diagnóstico. Recuerdan que nosotros habíamos planteado que el diagnóstico original era muy insuficiente, digamos. En esa primera prórroga de 45 días se le pudieron hacer muchas modificaciones, más allá de que finalmente ONASPU no acompañó ese documento diagnóstico. Y luego para la etapa de recomendaciones, la segunda etapa de la comisión, esta es la segunda prórroga que se aprueba. Con lo cual, si uno mira que el proyecto original de la ley, que lo que crea la comisión establecía un plazo de 180 días, vamos a andar en hasta el momento 135 días de prórroga, ¿sí? Más allá de los 180 días previstos. Y eso sin pensar que pueda existir otra prórroga más, porque tampoco se sabe, con lo cual un poco se constata eso que vos decías, que aquella opinión que tenía la UNASPU, el PCNT y muchas organizaciones respecto a que el tiempo era verdaderamente
escaso para el tamaño del trabajo que se proponía. Bueno, lamentablemente, digamos, el tiempo le ha ido dando la razón a las organizaciones sociales, ¿no? Además hay un ingrediente, Ariel, Tito y Gabriel, que tiene que ver con un documento que está elaborando sin la participación de los sectores sociales, ¿no? Ese documento que va a ser entregado después y que va a poder tener algún cambio, algún ingrediente, pero que se elabore por fuera sin consulta de los sectores sociales, uno indica que ahí hay temas que no van a estar, bueno, favoreciendo, en este caso, a los jubilados, ¿no? Gabriel, además de saludarte, si bien la comisión resolvió una nueva prórroga, esta vez de 45 días, no es el conjunto de la comisión que necesita esa prórroga para analizar, para discutir los temas, porque la comisión hace como un mes, vos nos informaste en otras oportunidades, que no se reúne, que los que se están reuniendo es decir, los integrantes de la coalición de gobierno, los integrantes del Poder Ejecutivo, pero ni los NASPU, ni el PICNT, ni la comisión, los 15 expertos en su conjunto, están discutiendo a ver cuáles son las propuestas que saldrán de ahí, ¿verdad? Exacto, es así. A ver, simplemente para mencionar rápidamente cómo fue el proceso. Cuando se empezó a discutir esta segunda etapa de recomendaciones, que eso empezó a ocurrir a finales de marzo, la comisión decidió trabajar en subgrupos, ¿sí? Dividir en distintos grupos de trabajo, cada grupo trabajando un tema en específico. Siguió ese ritmo de trabajo, en donde las reuniones eran periódicas y donde más o menos se iba intercambiando sobre distintas propuestas, hasta principios de julio, ¿sí? O finales de junio, principios de julio. La última reunión, básicamente hasta casi el 5 de julio, se podría decir que se mantuvo ese ritmo. Y ahí se cortó abruptamente, ¿sí? No concluyó. Ese ritmo de trabajo. Sí, Ariel, decime. No concluyó, se cortó. Exactamente, se cortó. Se cortó a partir de una decisión de la presidencia de la comisión de dar por finalizada la etapa de trabajo en grupo y abocarse a la elaboración del documento final, pero no con la participación de toda la comisión, sino, como decía Ariel, de los representantes del Poder Ejecutivo y los representantes de los partidos de la coalición de gobierno. Con lo cual, en definitiva, si bien uno lee por ahí que se prorroga el plazo de trabajo de la comisión, repito, el 5 de julio fue la última reunión regular, digamos. Después han habido algunas cosas muy puntuales, pero en el último mes los que han venido trabajando son seguro los 9 integrantes de la coalición de gobierno, sea del Poder Ejecutivo o de los partidos que la integran. Con lo cual nosotros estamos un poco desenganchados, si se quiere, nosotros, tanto el PIT-CNT como la ONASPU, desenganchados de lo que es el trabajo que se viene realizando y ese documento final que en algún momento se va a presentar a la comisión para que lo discuta, que lo mencionaba Néstor, pero no estamos participando ni en su elaboración ni en la discusión de qué elementos va a incluir, por ejemplo. Así que era más que justo, era como previsible que la forma de convocatoria no es la concesión que nosotros tenemos de lo que debe ser un diálogo en materia de seguridad social, lo que debe ser la participación de los actores sociales para que sea, digamos, unas normativas que se aprueben, un sistema que entre o que se desarrolle con lo más amplio consenso, porque si no, no será sostenible en el tiempo. Entonces, no debería haber tanta urgencia como decíamos nosotros, porque si se quiere discutir en serio no necesitaría tanta urgencia y tendría que haber un diálogo verdadero, que cuestionábamos que esta forma de trabajo no lo era. Hoy la vida de las dos cosas se está confirmando. Exacto. Verdaderamente no era, digamos, yo creo que si bien en los inicios de la comisión, en la primera etapa de diagnóstico y en los primeros meses incluso de la etapa de recomendaciones, el clima de trabajo era, relativamente abierto, digamos, se convocaba a la comisión, se discutía, se peloteaban los temas, obviamente después la presidencia de
la comisión, que tiene otras responsabilidades, y probablemente los miembros los delegados del Poder Ejecutivo tendrían otro tipo de reuniones, pero la comisión avanzaba en un clima un poco más abierto, alejado quizás de lo que sería un diálogo social, pero donde la participación se mantenía, digamos, se había mantenido continua, ¿sí?, de todos los integrantes de la comisión. Creo que en el último mes se ha desdibujado bastante el papel tan abierto que muchas veces desde la presidencia de la comisión y desde el gobierno se le ha asignado a la comisión, sí, ese hecho de que decir, bueno, se está trabajando, sí se trabaja en buen clima, pero la verdad es que se ha alejado bastante de ese clima abierto de participación, porque ya digo, a cualquiera de los representantes sociales, digamos, que participamos en la comisión, si hoy nos preguntan en qué ideas concretas se está trabajando el grupo que responde al Poder Ejecutivo, digamos, o a la coalición de gobierno, no lo podemos responder con certeza, ¿no? A pesar de ser integrante de la comisión, no podemos hacer más que especulaciones desde hace un mes y no sabemos por cuánto tiempo más hasta que no se presente el documento final. Tremendo, ¿eh? Bueno, Gabriel, ha sido un gusto haberte tenido acá con nosotros. Sos de la casa, ¿no? Así que vamos a estar compartiendo de aquí a noviembre, aquí a fin de año, ¿no? Mucho para contarnos y aprender y saber, porque son temas complicados, Ariel, ¿no? Estando del otro lado es muy difícil poder entender, ¿no? Sí, hasta uno mismo no entiende. La creación de la comisión fue alguno de los artículos de la ley de consideración. Claro. Entonces, había una urgencia para integrarlo en una ley. Había urgencia, por eso se le dio 90 días para cada etapa. Uh-huh. Y sin embargo, la vida demostró que si se quiere hacer algo en serio no se puede hacer urgente. Hay que hacerlo con tiempo, y las experiencias internacionales hablan de mucho más de un año, ¿no?, para hacer reforma en serio. Entonces, bueno, seguiremos conversando de este tema porque sin duda es central en lo que hace al futuro de la gente, porque es cuál es el sistema de seguridad social que seguirá teniendo nuestro Uruguay. Abrazo, Gabriel, suerte, ¿eh? Bueno, gracias y un saludo para todos. Chau, chau. Que pases muy bien, ¿eh? Abrazo. Hacemos la pausa, Tito, Ariel, y ya si nos quedamos hasta el final después hablando sobre muchos temas, hablando sobre la importancia de la representación social, ahora que se viene una instancia muy importante, estamos a pocos meses, ¿no? Noviembre es un mes muy importante para todos los jubilados y pensionistas, para los trabajadores también, sin duda, ¿no? Pausa y seguimos. Todo pasa y todo queda. Nos faltan 23 minutos para culminar el programa. Como siempre nos va a faltar tiempo, Ariel, Tito, pero es un buen tiempo para hablar de un tema que lo planteaba al comienzo, antes de la tanda, ¿no? Ponemos prueba ahora a noviembre. Uno se pregunta, ¿qué tan importante ha sido, Tito, vos que has estado ahí en forma directa, bueno, Ariel también, en varias oportunidades, qué tan importante es la representación social y por qué remarcamos lo social en el Banco de Previsión Social, Tito? En primer lugar, nosotros siempre que una instancia trascendental para el futuro de la calidad de vida de todos los jubilados y pensionistas del país, para el futuro de los caminos que seguirá recorriendo la seguridad y la protección social, entendemos que la designación mediante un acto electoral a nivel nacional con la participación de todos los jubilados y pensionistas, en nuestro caso, es el acto de mayor trascendencia que cada 5 años debemos enfrentar. Yo creo que no existen dudas que lo que ha venido ocurriendo en estos 30 años de representaciones sociales, de la participación social a través de
representantes que surgen de las entrañas de las organizaciones sociales construidas en la diversidad de opiniones, con la participación de todos los jubilados y pensionistas. Esto ha enriquecido no solamente al Banco de Previsión Social, sino que ha enriquecido a nuestra sociedad en todos los aspectos. Y que los representantes sociales de jubilados, de trabajadores, de empresarios, han ido y seguimos contribuyendo a otorgarle mayor legitimidad social y política a las definiciones del Banco de Previsión Social, favoreciendo, por lo tanto, la gobernabilidad democrática de la institución BPS y también al conjunto del país. Esta elección, que será el próximo 28 de noviembre, sin ninguna duda tiene trascendencia y será un hito en el que la calidad de vida de todos los jubilados y pensionistas, el futuro democrático de la seguridad y la protección social tiene mucho que ver con ello. Ariel, si hablamos de experiencia en todo esto, vaya si la tenés vos también, ¿no? Bueno, tuve la fortuna, el privilegio de haber estado en la representación de los trabajadores casi 22 años, y de los cuales casi 14, 13 años y medio es tiempo, en el directorio del banco. Pero yo, compartiendo absolutamente todo lo que dice Tito, y que es la forma de pensar y de actuar que se tiene hoy, tiene que ver con no solo nuestro pensamiento, sino lo que la Organización Internacional de Trabajo, ese organismo único tripartito de las Naciones Unidas, cuando en 1952 aprobó en una conferencia las normas mínimas en materia de seguridad social, es decir, cuáles son las prestaciones que debería tener cualquier ciudadano a lo largo de su vida para cubrir cualquier contingencia, ya sea de desocupación, de enfermedad, la niñez, la vejez, los accidentes de trabajo. Y cada una de esas prestaciones que nosotros conocemos y aplicamos en su inmensa mayoría en el BPS como principal instituto, aunque hay otros 5 institutos más, pero en aquel momento ya hablaban de la necesidad de uno de los principios, hay varios, ¿no? La solidaridad, la universalidad, pero uno de los principios, hablando de la participación en el directorio, bueno, era la participación social a través de organizaciones representativas, no cualquier organización social, sino organizaciones que sean representativas. Y en eso, la ONASPU, en estos 30 años, que ha disputado siempre las elecciones desde 1992, porque no habiendo padrones, recién en el 2001, en el caso de los empresarios y los trabajadores se pudo hacer elecciones, pero en el caso de los jubilados, como estaban todos registrados quienes cobran jubilaciones en el propio BPS, había un padrón para poder hacer elecciones, siempre se hicieron elecciones, y bueno, y la ONASPU tiene esa virtud, eso es parte de su composición. Asociaciones a lo largo y ancho de todo el país que en definitiva son la esencia misma de la organización, y que es el vínculo y es parte también de alguna forma de cómo desarrolla el director la gestión en esa tan alta responsabilidad. Porque no es solo entrando el miércoles a la reunión habitual del directorio,
o no solo analizando, recibiendo consultas, entrevistas, reuniones en el quinto piso en el despacho. Es la comunicación con la gente permanente, es el rendir cuentas y no solo aparecer previo a ese noviembre cada 5 años. Hay documentación, vuelvo de vuelta a la tecnología, busquemos en internet cuántas presencias del director, de su equipo, de la ONASPU, cuántas actividades a lo largo y ancho de estos 5 años. Está claro, disminuyó sustantivamente en estos últimos 18 meses producto de la pandemia. Pero bueno, creo que ese es un valor también muy, pero muy importante, el tema de organizaciones representativas. Y eso que pasó en el 52, en el Uruguay, a los 15 años, no es tanto la historia, pero y además porque somos adelantados en relación al resto de los países de América, hubo una reforma constitucional, se crea el BPS en esa reforma del 67 y se constituye el directorio, según la Constitución, con 7 miembros, 4 propuestos por los partidos políticos, con la venia del Senado, y 3 directores sociales, empresarios, trabajadores y jubilados y pensionistas. Pasaron 25 años para que se cumpliera eso, recién en el 92, es cierto, hay un periodo de dictadura, pero yo quiero también recordar lo que decía en aquel momento el doctor Julio María Sanguinetti, que era diputado, 2 veces presidente de la República, que fue parte de la redacción de esa Constitución, y decía, para que la cosa pública no esté solo en manos de los partidos y que la sociedad a través de sus organizaciones también tenga participación. Por eso esa experiencia, que es inédita, porque yo empecé hablando de la OIT y la OIT es tripartita. Acá es cuatripartita porque los jubilados también, no es solo empresarios y trabajadores como es la OIT. Y me recuerdo cada vez que hablo de esto, tuve la suerte de compartí con don Luis, pero no directorio, pero después con Arturo Fernández, con mi querido Yesa Stari y con Tito también nos tocó compartir directorio hasta el 2014, y Yesa siempre reivindicaba por qué no había cuatripartismo en la OIT, decía él, pero seguro, porque Uruguay es un privilegiado en cuanto a la participación, y creo que ha demostrado en que el director en ese órgano de gobierno tan importante va a gestionar junto a los otros 6 miembros en iguales condiciones, y no es una cuestión reivindicativa solo de defender por qué es jubilado, por qué es pensionista. Hay normas que a veces tenemos que aplicar que son muy injustas, pero las leyes hay que respetarlas, y lo que hay que hacer, como se plantea a través de los programas de la ONASPU, propuestas para reformar y mejorar nuestra seguridad social. Entonces también eso tiene de virtud el directorio, la participación en ese organismo, el acceso a información, a mayor conocimiento, y que a través de las asociaciones, del contacto con la gente, la sociedad conozca y se haga más cristalina la seguridad social. Uno pensaba, Tito, Ariel, cómo era la caja de resonancia, cómo se reivindicaba antes de no tener este instrumento, con qué se defendían los jubilados. Era muy difícil, ¿no? No tener allí de repente a alguien que, bueno, esté velando por sus derechos, ¿no? Sí, por supuesto. Y se conocen las luchas e incluso el nacimiento de ONASPU allá por el año 1991 es producto de una necesidad de tener una organización social que pudiera expresar en medio de un plebiscito que modificaba la forma del pago a jubilados y pensionistas, y que intentaba que esto fuera en función del índice medio de salario y no
solamente la voluntad y cómo le fuera financieramente, económicamente al gobierno de turno. Esto unido a los temas de la elección a representantes sociales en directorio allá en el año 92, tenía la necesidad, el jubilado, el pensionista de la época, de tener una herramienta para poder incluirse, incidir y marcar caminos. Vaya si lo han hecho los compañeros que mencionaba Ariel y nuestro emblema, el querido don Luis Alberto Colotuso, secretario general de ONASPU y nuestro primer representante en el directorio del BPS. Pero la gobernabilidad democrática, la institución, el país, las representaciones sociales fueron estando ello y mucho más, porque nos fueron mostrando, como decía Ariel, que el tripartismo en el marco de la OIT, una represión que tiene 4 expresiones en nuestro país: el poder ejecutivo, los representantes sociales de empresarios, trabajadores y jubilados y pensionistas, son acuerdos, son consensos, son producto de la Constitución y de la ley, y son claves para poder desarrollar un auténtico sistema de seguridad social que dé protección a todos los uruguayos. Y además, ese funcionamiento cuatripartita del directorio del Banco de Previsión Social, ¿por qué no? Puede ser un ejemplo, puede ser un sustento a la construcción de lo que todos anhelamos, no solo para la seguridad social, sino fundamentalmente para la enseñanza, para la salud, para construir políticas de Estado en los que participen naturalmente los sectores políticos, el poder ejecutivo encabezando estas discusiones, pero con la participación de toda la sociedad. Esto, el BPS es un reflejo de esos anhelos, sin temor a equivocarnos, decimos, de todos los partidos políticos de este país, y el BPS, las representaciones sociales, el directorio del BPS es un camino a continuar y seguir construyendo. Ariel, Tito, uno piensa, y volvemos a decirlo, ¿no? Representación social, porque digo, es lógico que si se hace una representación política, ya hay una política, ¿no? Que son los que el gobierno designa como presidente, vicepresidente, ¿no? Esto es algo totalmente diferente. ¿Esta experiencia es acá en Uruguay o se da en otros países también? Bueno, como organismo responsable de la gestión, creo que Uruguay es avanzado en ello a nivel de algunos países de Europa. En América Latina hay otros institutos en materia de seguridad social que tienen representaciones sociales, no de jubilados, más bien de trabajadores activos y de empresarios, pero no son órganos decisorios, son órganos consultivos muchos de ellos. Entonces, Uruguay tiene, esa virtud, y las representaciones sociales que han ocupado estos 29 años y pico, desde allá del 7 de octubre del 92, han ocupado
el lugar en el directorio del BPS han demostrado eso que yo decía, ¿no? No son corporativos, no fueron para decirle que sí a todo lo que quiera mi sector, sino lo que es justo para mi sector y la norma no lo comprende, bueno, trabajemos para cambiar las normativas y para eso, bueno, si es una organización representativa como es la ONASPU, encontrará en la gente sin duda el apoyo para que esos cambios se consoliden. Por eso, hoy cuando Gabriel nos hablaba de la comisión de expertos, allí está la ONASPU, porque es la organización representativa de jubilados y pensionistas, que aporta no solo hacia la mirada hacia el sector que representa de jubilados y pensionistas, sino viéndolo en el marco de una sociedad que tiene que tener derechos, que tiene que, como derecho humano que es, no quedar excluidos ninguno de la seguridad social y no actuar en forma corporativa. Y esa es una virtud que han tenido los tres sectores, empresarios, trabajadores y jubilados y pensionistas, y que reivindicamos, porque no es estar en el directorio como las viejas épocas, que ibas de parte de alguien para que te resolviera el problema y te llevaba la tarjetita. Y esto es una cosa que se radicó desde que hay representaciones sociales y hay mucho más información de la que había antes del 92. Cuando se llamaba la caja de jubilaciones, ¿te acordás? Exacto. Bueno, sigue, medios de transporte siguen diciendo por caja de jubilación. Por caja de jubilación. Porque es lo más conocido. Si uno quisiera simplificar en cuanto a la representatividad social de una organización nacional de jubilados y pensionistas del Uruguay, que construye cada una de sus políticas con la diversidad de la opinión de cientos y cientos de delegados que vienen en representación social de las asociaciones que están a lo largo y ancho del país y que plantean objetivos a efectos de mejorar su calidad de vida. El representante de ONASPU tiene que rendir cuentas, tiene que ofrecer a la Organización Nacional de Jubilados y además realizar los planteamientos que esos sectores que se agrupan en cada congreso van planteando para llevar adelante las mejoras que nosotros entendemos debe tener el actual sistema de seguridad social. Si alguien representara políticamente, político partidario a un representante para llevarlo al directorio del BPS, ¿a quién le va a responder? A su partido político y no al conjunto de jubilados y pensionistas del país. Estas cosas que son tan simples, a veces nos quieren embardular y vendernos gato por liebre, decían. Nos queda un minuto, Ariel. Hablamos fuera de micrófonos, ¿no? La representación, el titular, que es Tito en este caso, y los suplentes, de larga trayectoria a nivel social, vinculada a la seguridad social, ¿no? Eso es más que importante. Hay experiencia, hay camino andado, ¿no? Sin duda, la designación se hizo, la elección se hizo por voto secreto con la representación de cada asociación. Y los 6 integrantes tienen, y podemos hablar, ya estamos en hora, pero las próximas audiciones vamos a estar hablando de esto, y estarán invitados sin duda también los demás compañeros, tienen todos una vasta experiencia en seguridad social. Se eligió democráticamente y además gente del interior de Montevideo, hombres, mujeres, y todos con muchos años trabajando en materia de seguridad social. No fueron a dedo, que eso es lo más importante de todo. Tito, Ariel, ha sido un gustazo. Ariel, estar contigo acá presencialmente.
lo espero cuando quiera, un sábado traiga el mate y bizcochitos y compartimos, no hay problema. Los bizcochos sí, el mate no. Bueno. No se puede. Gracias, no se debe. No se debe. Bueno, ambos, un mate cada uno. Un mate cada uno. Ahí está. Compartimos el mate cada cual suyo. Hoy trajiste el tuyo, tomate vos solo como corresponde. Gracias, Ariel. Un gusto. Tito, el sábado que viene a las 7 seguiremos haciendo Camino al Andar. Abrazo grande. Chao.